Le damos la bienvenida, como siempre, aquí en Los Periodistas, al doctor Santiago Nieto Castillo, que es desde desde que tomó posesión el gobernador Julio Menchaca en Hidalgo, el encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia del Estado, que se va a convertir en una fiscalía. Está en curso prácticamente ya los 100 primeros días de gobierno de Julio Menchaca, y Nieto Castillo pues es un elemento fundamental en este proceso de transformación en el Estado, que fue gobernado prácticamente durante un siglo. Así es que muchas gracias, doctor, como siempre, por atender nuestra solicitud de entrevista. No, muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo a ti, a tu auditorio y por supuesto también a Alejandro. En su momento Bueno, de entrada, ¿cuál es la evaluación en estos primeros 100 días de gobierno en la parte que a ti te corresponde, que es la Procuración de Justicia, el investigar asuntos que están en curso, pero que otros que fueron heredados? Sí, a ver, yo empezaría por eso. Creo que, como mencionabas, fueron 93 años, casi un siglo de gobiernos priistas en Hidalgo, y hubo poco desarrollo económico y la verdad muchas figuras caciquiles a lo largo en distintos ámbitos. En la Huasteca hay una población, hay grupos caciquiles, lo mismo también en toda la parte de la población ñañú. Volvemos a encontrar la misma dinámica. En Pachuca encontramos familias que se pueden ir rastreando hasta el siglo XVIII, siglo XIX, familias empoderadas que estuvieron vinculadas en su momento a los mineros ingleses. Y creo que todo esto fue un caldo de cultivo donde Julio Menchaca. Perdimos el audio, doctor. Hubo una pequeña falla técnica y le pedimos al doctor Santiago Nieto Castillo, que estaba hablando efectivamente de todo el escenario que encontró en Hidalgo, ahora que se produjo la alternancia en el Estado. Familias caciquiles muy arraigadas, comportamientos, un escenario nada sencillo, doctor. Sí, nada sencillo. Con una enorme desigualdad económica y mucha pobreza en varias regiones del estado, como el Valle del Mezquital, como la propia Huasteca, y hay concentración de la riqueza en pocas familias. A diferencia de lo que sucedió en otras entidades donde varios municipios se empezaron a desarrollar, no fue el caso de Hidalgo. Y bueno, pues esto lleva a Julio Menchaca a tener un programa agresivo de programas de naturaleza social por un lado, y por otro lado, generar un modelo de procuración y impartición de justicia que sea y de seguridad que sea eficaz. ¿Qué encontramos? El delito que más grave para el Estado es el robo de hidrocarburos, que finalmente es de competencia federal. Sin embargo, este delito lo que hace es impactar en la vida cotidiana porque a partir de ahí se genera narcomenudeo, se genera extorsión, se genera secuestro y homicidios dolosos. Afortunadamente Hidalgo no tiene los números que puede tener Tamaulipas o que puede tener Guanajuato en términos de, o el propio Estado de México en términos de violencia. Sin embargo, llama la atención también que del otro lado de la moneda, dejando a un lado el robo de hidrocarburo, el delito que más se comete en la entidad es la violencia familiar asociada, vinculada con lesiones dolosas. Tiene que ver con esto, falta de desarrollo económico, tiene que ver también con un incremento que se dio durante la pandemia, pero bueno, también con parámetros que hay que ir trabajando desde distintos ámbitos, no solamente en la Procuración de Justicia, sino en el ámbito educativo, en el ámbito de salud. En ese contexto, hay una clase política pues enquistada en el Estado que pues, había generado actos de corrupción a lo largo de muchos sexenios. Digamos, el último sexenio pues, es lo que estamos investigando ahora, pero si uno se retrotrae a los demás gobiernos,
el momento de Osorio Chong, el momento de Raúl Rivera, uno encuentra otro tipo de características de asuntos pues, vinculados con corrupción. Inclusive la propia Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue desde 1983 encabezada por una persona, Gerardo Sosa Castellana, Sosa Nostra, y bueno, pues esto generó algo que alguna vez platicamos tú y yo sobre esta transferencia de 151 millones de dólares que recibió la universidad de un banco en Suiza a Estados Unidos, de Estados Unidos a México. Todos estos tipos de fenómenos lo que hacen es que existe esta desigualdad social tan marcada en el Estado, sobre todo en los municipios de la zona Ñañú, y bueno, y con ello, por supuesto, la falta de desarrollo económico y de posibilidades. ¿Qué está planteando Julio Menchaca? Como decía, programas sociales por un lado, por otro lado inversión. Se está trayendo empresas, particularmente extranjeras, a que se instalen en Hidalgo, dando concesiones, explotando la cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya me tocó viajar desde ahí. La verdad es que es un aeropuerto de primer mundo, nada que ver con lo que la oposición decía que era una central camionera. Yo les invito a que vayan a darse una vuelta Sí. por el aeropuerto. Es un aeropuerto sí construido por militares, pero absolutamente funcional, útil y con elementos, la verdad, de arquitectura moderna muy funcional y muy bello. Pero bueno, el punto es que Julio Menchaca, lo que encontramos al llegar a la Procuraduría eran 133,000 carpetas de investigación y casi 6,000 averiguaciones previas pendientes de la administración anterior. Encontramos una Fiscalía Anticorrupción que no había judicializado una sola carpeta de investigación y encontramos una Fiscalía Electoral que tenía solamente 9 carpetas de investigación vinculadas con el proceso electoral del año 2022, casi todas armadas en contra de personajes de Morena, vinculados con Morena. No, ninguna, prácticamente ninguna relacionada con el PRI. Cuando llegamos faltaban judicializar 2 carpetas que tenían que ver, una con el Partido Verde Ecologista de México y otra sí con el PRI por violencia política de género, y una de ellas inclusive pues ya logramos la vinculación a proceso. Pero servicios periciales en un mal estado, malos sueldos, ausencia de un servicio civil de carrera e indicadores pues muy negativos. Por ejemplo, era el de las 32 entidades federativas y la Fiscalía General de la República, digamos de las 33 procuradores y fiscalías del país, la del presupuesto más bajo era precisamente Hidalgo, bueno, y esto se reflejaba en que pues, tenemos un alto nivel de conductas delictivas que finalmente no se investigaban o no se tenía o se resolvían de una forma política. La vinculación a proceso cuando llegamos era del 4% de lo que es del número total de carpetas judicializadas, la verdad muy por debajo del estándar nacional, y nuestro índice de saturación ministerial de cuántas carpetas tienen por Ministerio Público y cuánto tarda el Ministerio Público en sacarlas, era del 60%, cuando a nivel federal estamos al 50% de congestión. Entonces, eran como muchos indicadores que nos decían que algo estaba mal en la Procuraduría, y bueno, pues sobre todo pues el tema pues, de la escasa generación de asuntos vinculados con la investigación de la clase política. Julio Menchaca lo que ha planteado es que esto tenía que cambiar, así como lo está planteando también Américo Villarreal en Tamaulipas, aunque ahí el fiscal no ha sido aún removido, pero la verdad es que es una agenda pendiente con la justicia, lo que vemos en estos gobiernos de la Cuarta Transformación que están entrando en los estados. Ahora, en el caso específico de la Procuraduría todavía, en el caso de Hidalgo, ¿qué tanta potencia tiene ahora en el nuevo gobierno para sancionar conductas que no sean solamente de delincuencia común, sino que también se sancione la delincuencia de cuello blanco y, por supuesto, los comportamientos de corrupción del gobierno anterior? Porque a pesar de que se dijo que el exgobernador Omar Fayad había dado facilidades para que ganara Morena,
no hay ningún pacto de impunidad. Sí, no, por supuesto. Ha sido muy claro el gobernador Julio Menchaca que tiene que ver la política de cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad, que es una política que en su momento el presidente López Obrador impulsó a nivel federal. Y evidentemente, aunque la relación haya sido buena y la transición haya sido la de Terza, digamos. incluyendo la de Tamaulipas, incluyendo la de Quintana Roo, creo que pues, hay que reconocer que es un error pensar un pase de impunidad. ¿Qué fue lo que hemos estado haciendo? Pues judicializando las carpetas de investigación en todos los ámbitos. Violación, abuso sexual, lesiones, por supuesto, robo. Estamos generando una unidad de imputado desconocido en robo de vehículos porque también es un delito que se comete con mucha frecuencia en el Estado, pero sobre todo el gobernador ha puesto énfasis en el combate a la corrupción y a partir de ahí, pues tener una dinámica, yo siempre lo he planteado así, creo que las fiscalías y las procuradurías debemos ser academias de canto. Y por academias de canto me refiero a que hay que ir encontrando a las personas que se encuentran en los grupos menos, digamos, más débiles de la cadena delictiva para que den información y datos y garanticen evidentemente la reparación del daño y que nos permita llegar a los autores intelectuales de los casos de corrupción como como los que se han tenido en Hidalgo. Hay que recordar que Hidalgo tuvo una parte de la estafa maestra Sí. y hoy pues, encontramos un desvío de recursos muy importante por parte del gobierno anterior. Estamos hablando de más de 2.000 millones de pesos hasta este momento y estamos revisando en el 2021 750 millones de pesos desviados a partir de empresas fachada. Muy similar a Operación Zafiro, muy similar a la estafa maestra, muy similar a los recursos de Odebrecht en cuanto a que ya que llegaba el recurso a Odebrecht se iba a empresas fachada y eso es lo que en su conjunto se ha llamado como estafa siniestra hidalguense. En ese sentido, el gobernador Omar Fayad no tiene garantizada pues la libertad ni la impunidad. Y no, a ver, yo creo que no puede haber impunidad para nadie. Esa ha sido la posición que ha marcado el gobernador Julio Menchaca. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? El primer bloque fue un bloque vinculado con 13 presidencias municipales. En este momento tenemos ya tres presidentes municipales con prisión preventiva justificada. Tenemos a dos presidentes municipales prófugos de la justicia, que de hecho ya fueron removidos del cargo por parte del Congreso del Estado. Y tenemos un sexto presidente municipal que nos acaban de librar la orden de aprehensión y que, bueno, pues estamos evidentemente con la idea de cumplimentar. ¿Cuál es la postura? La postura es muy sencilla. Ellos mencionan que fueron engañados o fueron utilizados por parte de sus secretarios del gobierno de Omar Fayad y lo que les hemos dicho es que nos den la información eficiente y la documentación eficaz, que lo comparezcan en el juicio y tercero, que garanticen la reparación del daño para efecto de poderles otorgar un criterio de oportunidad, siempre y cuando nos permitan ir avanzando en la escalera del grupo delictivo. Estamos hablando de 522 millones de pesos de las 13 presidencias municipales en 2022, pero también estamos hablando de más de 1.400 millones que fueron desviados del gobierno estatal, de las secretarías del gobierno estatal, particularmente educación, salud bueno, y por supuesto la Secretaría de Finanzas tenía relación con todos estos procedimientos que al final mandaban el recurso a las secretarías y las secretarías terminaban contratando pues, empresas prácticamente fachada para poder, en un caso de la Secretaría de Educación Pública, atender un supuesto hackeo, cuando la empresa 2 días antes del hackeo cambia casualmente su objeto social para poder tener dentro del objeto social de la empresa la posibilidad de generar recuperación de información que hubiera sido perdida o afectada por un hackeo. Es demasiada coincidencia que 2 días antes
se cambie el objetivo social para efecto de que esta empresa pudiera ser contratada. Y también tenemos empresas fachada que las hemos buscado tanto en Oaxaca como en Jalisco, y que resulta que son empresas que pues, no, simple y sencillamente no existen. Un instituto humanista que termina recibiendo pues, más de 240 millones de pesos para un diagnóstico sobre el COVID, y tenemos así como ese caso, pues muchos contratos que finalmente pues, no se efectuaron. En el caso particular de las presidencias municipales eran contratos para comprar insumos para el COVID que nunca se compraron, para rehabilitar caminos, para desasolvar presas, para caminos de corte rural y también de vías primarias de los municipios, y Sí, fueron recursos que no llegaron que llegaron a la presidencia municipal, que no fueron autorizados por el Cabildo, que el Cabildo nunca tuvo la autorización, que se adjudicaron de manera directa a empresas fachada, que se ejercieron los recursos a pesar de que existían pruebas documentales y técnicas como fotografías de que no se habían desarrollado los trabajos. Y bueno, esto fue en los procesos entre enero y abril de este año, y pues creemos que ese recurso pues, iba a ser destinado para el pecunio personal de estos personajes, pero también para las campañas electorales. Ahora bien, vuelvo al tema de la pobreza. Hidalgo es un estado muy pobre, los municipios son sí. muy pobres y es la verdad terrible que un municipio como Singilucan desvíe 109 millones de pesos, o como Nopala desvíe 71 millones de pesos, o como, no sé, Pasoyucan esté desviando 44 millones de pesos, cuando pues, la verdad las necesidades de los municipios son muy grandes. Sí, es que efectivamente todavía es un crimen mayor que roben el dinero para los más pobres. Pero en ese sentido, doctor Santiago Nito Castillo, ¿cuántas resistencias hay? Porque si va a comenzar a aplicarse la justicia en Hidalgo, también deben tener medido cuáles serán las resistencias que encuentren de parte de esos intereses que han saqueado la entidad. Sí, la verdad es que hay resistencia inclusive al interior de la Procuraduría. Lo que hicimos fue generar un grupo especial de gente de absoluta confianza para integrar esas carpetas de investigación. Hay personas de origen hidalguense que trabajaron conmigo en FEPADE y que ¿Sí? hoy encabezan áreas importantes en la Procuraduría, y que son los que, entre otras personas de mi equipo y de las personas que ya se encontraron en la Procuraduría, hemos generado estos casos. También tenemos otro bloque, decía, de temas de violencia política en contra de las mujeres. Tenemos ya un presidente municipal y un tesorero que terminaron ofendiendo del Partido Verde Ecologista, que terminaron ejerciendo violencia política de género en contra de una regidora, y ya se encuentran vinculados a proceso. Aquí no hay prisión preventiva justificada, pues el delito no lo amerita, pero creemos que era importante la vinculación. Y tenemos a otro presidente municipal ya amparado de un municipio Canali, que, bueno, Ándale. desafortunadamente, pero hay que señalarlo, es un agente del partido Morena, en donde está amparado en este momento, pero pues ya hay una orden de aprehensión por también un desvío. ¿Por dónde nos estamos yendo? Básicamente por peculado agravado, porque son servidores públicos, por ejercicio indebido de atribuciones y facultades. Y bueno, vamos a ir armando los demás expedientes para ir subiendo la responsabilidad no solamente a nivel municipal, sino ahora a nivel estatal. ¿Qué tanta similitud existe entre el estado de Hidalgo, donde tienes una figura de encargado del despacho de la Procuraduría, y el estado de Tamaulipas, donde también tienes eh, pues, un trabajo como en su momento fue parte del equipo de transición? ¿Qué características son semejantes y qué las hacen distintas a las dos entidades? Bueno, una característica es que también Cabeza de Vaca operaba con empresas fachada. Y operaba con empresas fachada, una red de unas 50 empresas fachada que terminaron recibiendo la mayor parte de las contrataciones gubernamentales. Empezó en 2016 con 6 empresas, y ya para 2022 ya era un descaro.
por supuesto, pues vinculadas a Javier Lozano, entre otros personajes. Aquí el asunto también tenía que ver con, o Tamaulipas tiene que ver con redes familiares de corrupción. Tanto el senador Ismael Cabeza de Vaca como el hermano José Manuel son personas que estaban vinculados en los negocios, en la empresa vitivinícola, en los campos de energía eólica, en los ranchos. Pero yo lo que veo como diferencia es esta operación que se realizó a partir de los prediales y que hasta el momento no hemos detectado en Hidalgo. No quiere decir que no exista, sino que no se ha detectado y que sí tenemos en Tamaulipas de que presiona a las personas que les llegaban a decir que les vendieran el rancho y decían ellos que no, entonces le decían, bueno, ¿es contigo o lo vemos con tu viuda? Y terminaban pues, entregándole a los prestanombres de cabeza de vaca. Por eso es increíble, dos cosas, no entiendo del Partido de Acción Nacional. Primero, que lo nombren consejero en ausencia y después que se esté planteando que pueda ser candidato al Senado de la República. Él tiene un orden de aprehensión, eso hay que recordarlo, y es prófugo de la justicia. Debe existir una declaración como la que nosotros hemos solicitado a nivel local con los presidentes municipales, pero a mí me queda muy claro que la Constitución, en el artículo 38, fracción quinta, dice que se pierden los derechos políticos, otros derechos, a partir de que una persona se encuentre prófugo de la justicia desde la orden de aprehensión, que es el caso de Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Qué está buscando? Pues evidentemente está buscando la impunidad, está buscando la inmunidad constitucional, el fuero, para efecto de sustraerse de la acción de la justicia. Era el último reducto que tenían, se les cayó en Tamaulipas, y pues yo creo que eso es un cambio trascendental. Hemos nosotros recibido una denuncia de que había parte de este grupo que tenía operaciones en Pachuca. Vamos a seguir las investigaciones para determinar si esto es o no cierto, pero yo tengo muy clara la instrucción del señor gobernador Julio Menchaca de que tenemos que ir integrando todas las carpetas de investigación y no podemos dejar que un caso tan relevante como este termine en la impunidad, ¿no? Correcto. En el caso específico de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, eh, la maniobra que, según sabemos, se ha preparado es que efectivamente, como hay una orden de aprehensión en su contra, pero no tiene, la polémica es si tiene vigentes sus derechos políticos. Él podría lograr un amparo y, digamos, ya logró que la Fiscalía del Estado de Tamaulipas le entregue una carta de antecedentes no penales y con eso supuestamente podría registrarse para ser el candidato del PAN, del PRI, del PRD a senador en la elección extraordinaria del 19 de febrero. Jurídicamente, a su juicio, doctor, ¿puede ser candidato o no? A ver, yo creo que podrían, si un juez de distrito le otorga la suspensión sobre respecto a la orden de aprehensión, pues evidentemente podría ser candidato, aun cuando pues, creo que sería lo óptimo, tendría que estar promoviendo una revisión si le conceden la suspensión definitiva o una queja si le conceden la suspensión provisional. Pero el punto central es que la actividad debe estar encaminada a que personajes de este tipo no puedan convertirse en figuras en el ámbito del ejercicio público, precisamente por el daño que hicieron al estado de Tamaulipas. Recordemos que él obligó a la Procuraduría a obtener órdenes de aprehensión en contra de los hijos de Américo Villarreal, de un primo mío, del presidente municipal de Reynosa, el presidente municipal de Ciudad Victoria, la presidenta municipal y un tío de la presidenta municipal de Nuevo Laredo. Y eso es lo que estamos viendo, un halo de impunidad que no podemos permitir. Correcto. ¿Puede activar su cámara, doctor? Sí, por supuesto. Se apagó la cámara. Pero es muy importante lo que dice, porque en efecto puede, efectivamente, con todas esas argucias, con chicanadas, convertirse efectivamente en candidato en la eventualidad de que pudiera ganar también y convertirse en senador, lo cual
le conferiría fuero constitucional hasta el 2024. Dice usted, no entiende al Partido Acción Nacional. Pues sí, pero es el caso de García Cabeza de Vaca, como es el de Ricardo Anaya y el Christian von Roerich en la Ciudad de México. Pues el PAN los está defendiendo absolutamente a todos. Sí, y la verdad es que es una vergüenza porque, a ver, todos encontramos estos los 28 inmuebles de Cabeza de Vaca o los $600,000 que un día movió, un día, en una sola fecha movió su padre, o en Estados Unidos, o los temas vinculados con el cártel inmobiliario en la Ciudad de México, son temas que no pueden quedar en la impunidad. La Acción Nacional, al defender a personas indefendibles, lo único que está haciendo es cavando cada vez más su tumba. ¿Cuál es la razón? Pues la única razón lógica a la que me lleva, y un poco pensando en esta frase del presidente López Obrador de cuando algo no suena lógico, suena metálico, es que deben tener algún compromiso económico muy fuerte con el exgobernador de Tamaulipas o con las personas que han pasado por la entonces delegación y ahora alcaldía de Benito Juárez o cualquier otro supuesto en donde encontremos pues, actos de corrupción. Yo la verdad es que no entiendo esa posición y el hecho de que quieran postular a Cabeza de Vaca me parece que es algo que va a actuar digamos, en contravención de los intereses como tema importante. Que no solamente se trató de una decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Fiscalía General de la República o de la sección instructora o del Pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hubo también una decisión de un órgano jurisdiccional que sostuvo que había elementos suficientes para poder girar la orden de aprehensión. Hay otra orden de aprehensión y creo que también debemos de estar pensando en esto. Él ha promovido juicios de amparo, se los ha negado, y ahora no existe pues, esta posibilidad que antes había del amparo buscador. Pero sí hay que estar muy al pendiente porque fue un hombre altamente corrupto y corruptor. Y eso tocó inclusive a los bolsillos y el entorno de algunos magistrados federales radicados en el estado de Tamaulipas. Casualmente siempre San Reynosa donde promueve, a pesar de que los juicios se estén llevando en la Ciudad de México. Y bueno, pues eso tiene que ver con el halo de protección jurídica. Hay que recordar que los grupos de delincuencia organizada, y este es un grupo de delincuencia organizada, política, pero delincuencia organizada, para poderlos frenar hay que frenar sus estructuras financieras, hay que frenar la corrupción política que les da cobijo, la corrupción policial, ministerial, judicial, que actúa a su favor, y evidentemente pues disminuir la base social. ¿Yo qué encuentro? Sí. Las encuestas que he visto recientemente en Tamaulipas le dan a Morena una posición preferente, y por tanto amplias posibilidades de que Morena gane la elección en el Senado. Ya no va a tener Cabeza de Vaca pues, la movilidad que tenía económica desde el gobierno del Estado, la posibilidad de presionar a los electores como lo hizo durante la pasada campaña electoral, y esto y finalmente pues ya hay personas que están pues, presentando denuncias y haciendo público todas las arbitrariedades que se dieron durante la administración de Cabeza de Vaca. Y esto evidentemente pues, va a traer un posicionamiento, creo yo, en favor de la candidatura que presente en su momento el partido Morena. Vamos a ver cómo se desarrolla el proceso electoral. Es poco tiempo, desde aquí al 27 de diciembre tienen que estar registradas las candidaturas, el 19 de febrero tiene que ser la elección. Yo me hubiera ido hasta la elección del Estado de México y de Coahuila para hacerlas simultáneas y poder ahorrar inclusive recursos, pero bueno, fue la decisión del Senado de la República hacerlo así, instruir al INE la organización de los comicios. Pero es un tema en donde todas las personas que hemos estado de alguna forma u otra metidos en los asuntos anticorrupción, sea en las instituciones, sea en los medios de comunicación, sea en la propia sociedad civil, pues en la academia debemos de voltear a ver lo que ocurre en Tamaulipas. Por último, la Cabeza de Vaca tiene como destino la cárcel.
Eso es lo que yo quisiera. Creo que hay elementos suficientes para ello, y creo que la labor de la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada es loable, el trabajo que han estado desarrollando. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, terminar con la impunidad. Recientemente nosotros en Hidalgo tuvimos ya la detención del director de radio y televisión del gobierno de la administración anterior por haber perdido 11 concesiones, pero también por haber distraído recursos y haber generado un gasto al Estado de Hidalgo para comprar una serie de aparatos tecnológicos de alta gama que al final del día pues, ya no van a poder ser utilizados porque las concesiones se perdieron. Entonces, ese tipo de desvíos, casualmente en el último año gubernamental, casualmente en año donde hay elecciones, es lo que nos tiene que llamar la atención. Y yo alguna vez lo he comentado con varias personas, yo creo que en el ámbito de lo electoral, pues tenemos que meternos precisamente eso, a los problemas de la subcontratación para la impresión de materiales electorales, porque hay un grupo de consejeros electorales que no quieren avanzar en el tema del voto electrónico y uno de los temas podría ser eso, la subcontratación que se tiene o los despachos que obligados los partidos a contratar para llevar la fiscalización de los recursos ante el INE. Este tipo de cosas es donde tenemos que estar volteando a ver para precisamente pues, cumplir con los estándares internacionales y en el caso particular de Tamaulipas, evitar que una clase política que fue tan voraz, fue tan innoble, se perpetúe en el espacio de poder, porque hay que decirlo, no solamente es de aquí al 24, al ser senador, él tendría posibilidad de competir en el 2024 para reelegirse por Así un es. periodo más y esto llevaría a que pasara el plazo constitucionalmente y legalmente previsto para que prescriban los delitos por los cuales se le está juzgando, ¿no? Que el delito particularmente lavado de dinero es un delito que prescribe a los 10 años de su ejercicio y estaremos pues, en la parte final de esos 10 años si se llega a reelegir como legislador. Tal cual. Muchísimas gracias, doctor Santiago Nieto Castillo, por esta conversación y, por supuesto, felices fiestas. Un abrazo, Álvaro, igual, felices fiestas, que todo siga marchando bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.